entre otras, pues han puesto sin duda en jaque al sector, ¿no? Hay incertidumbre, hay algunas cosas que están ocurriendo. Sin embargo, en aras de construir y el porqué de la realización de esta dinámica, a la audiencia que nos acompaña, todos somos integrantes de un sector base de la economía y el motor de México y el mundo. Por lo que les agradecemos su presencia y pues disfruto que sean partícipes de este evento. Y para arrancar el día, quiero dar la bienvenida al maestro Israel Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Energía Solar. Eh, Israel Hurtado estudió Derecho y Finanzas, fue jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía y comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Actualmente es el secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Energía Solar y presidente de la Academia eh, Mexicana de Derecho Energético. De igual forma, es el coordinador académico del Diplomado en Derecho Energético en la Escuela Libre de Derecho. De 2016 al 2019 ha sido incluido en nuestra publicación, la revista Petróleo y Energía, en la lista anual de los 100 líderes más influyentes de la energía en México. Y pues hoy estoy muy contento de darle la bienvenida en este espacio. Gracias por acceder. Vamos a pasar ahorita unos 20 a 30 minutos, pues muy interesante, escuchando tu perspectiva en cuanto a este tema y los pormenores, ¿no?, de la situación. ¿Cómo no, Raúl? Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto participar en este ejercicio que están haciendo ustedes, que me parece muy interesante. A ver, pues el tema da mucho de qué platicar y de qué estar aquí un rato todos con sus aportaciones también y con sus preguntas. Me voy a enfocar un poquito al tema de cómo inicia digamos, la transición energética en México, o cómo por lo menos se considera que empieza a darse esta situación en México, ¿no? Y después, obviamente, voy a hablar sobre pues, la situación actual. Creo que perfectamente todo esto cae en retos y oportunidades, sobre todo en retos últimamente, pero pues también creo que hay por ahí oportunidades que hacer, ¿no? Entonces, pues, y bueno, evidentemente si después habrá alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Bueno, pues en 2008 es donde se considera que es la reforma energética de primera generación, que es un intento por hacer lo que se hizo en el 2013, en realidad. Eso fue, ahí empezaba ya algunas intenciones o iniciativas que buscaban justamente, pues, por un lado, impulsar a las energías renovables y por otro lado, empezar como a darle mayor participación o inversión privada en algunos segmentos de la cadena de valor industrial del petróleo o de los hidrocarburos, que no estaban permitidos por la Constitución, que era una actividad exclusiva del Estado mexicano a través de Petróleos Mexicanos. Entonces, esta primera iniciativa o reforma energética de primera generación, pues se quedó en realidad como un tirititito, o sea, fue en realidad, eh, salió algo pues mucho menor de lo que se estaba considerando, pero lo bueno es que esta reforma energética de primera generación, pues sí contempla finalmente algún impulso a las energías renovables. Y ahí es donde se empieza a generar ya regulación también para impulsar más firmemente la energía renovable. Por ejemplo, la ley del aprovechamiento para las energías renovables y el fomento a la transición energética, una cosa así se llamaba la LAERTE, un nombre muy largo. Pues justamente tenía como esos objetivos. También ya se empezó a trabajar en aquella época, me acuerdo, en la ley de cambio climático y bueno, pues ya se estaban dando las primeras regulaciones en la materia, ¿no? Posteriormente, y ahí fue incluso donde la energía eólica empezó a tener una mayor participación y mayor desarrollo en México. Ya venía un poco desde antes, pero después de estas regulaciones y de estas modificaciones que se hicieron, pues se permitió el crecimiento de la energía eólica. Y para estar un poco más o menos acorde a los tiempos, mencionar que en el año 2007
se firmó el primer contrato de interconexión a la red de instalaciones de paneles en techos. Fue la primera instalación de un panel en techo, digamos, interconectada a la red. Seguramente por ahí habría alguna otra instalación, pero que no estaba directamente interconectada al sistema. Y en este caso, pues sí, hubo un contrato que se firmó y fue la primera que se dio en el 2007, ¿no? Posteriormente ya llegamos al año 2013, donde se empezó, bueno, se trabajó ya en la reforma energética y como que la conocemos pues, como tal, como está hasta ahora, y que bueno, pues ya abrió totalmente en algunos las cadenas de valor, en algunos segmentos totalmente a la inversión privada, como ustedes lo saben. Se realizaron las rondas y se permitieron algunos contratos de participación y de inversión conjunta entre Pemex y compañías privadas de todo el mundo, ¿no? Me voy a enfocar más en el tema renovable, obviamente, pero bueno, es importante saber un poco el contexto general de la reforma energética. Por lo tanto, después, en ese entonces, en el año 2013, se instalaron las primeras 2 centrales solares a gran escala, como lo he comentado. También estas 2 centrales solares a gran escala, una en Baja California Sur y la otra en Durango, entre ambas generaban 70 megawatts. En realidad, pues eran todavía unas centrales solares no tan grandes, eran los primeros desarrollos, eran los primeros impulsos que había de generación solar en México, pero pues se llevaron a cabo en el 2013. Posteriormente, en el año 2014, pues bueno, fue cuando ya empieza el crecimiento mayor de las energías renovables, en particular de la energía solar, y se establecen los mecanismos de las subastas como unas herramientas para poder comprar energía a un precio competitivo y además a un precio, y además, bueno, pues en condiciones eh, más transparentes y que permitieran pues a diversos participantes, generadores, desarrolladores de todo el mundo participar en esos procesos. Como ustedes saben, se llevaron a cabo 3 subastas y había una cuarta que estaba en proceso y fue suspendida ya prácticamente cuando estaba a punto de darse los resultados finales. Lo hay que resaltar de esto es que en el año, bueno, la última subasta pues que se dio en México, se obtuvo el precio más bajo a nivel mundial de energía solar, que fue de alrededor de $20 el precio promedio por el megawatt. Entonces, este precio nos duró unos cuantos meses, el honor de tener el precio récord bajo a nivel mundial con tecnología solar, ya que posteriormente Costa Rica, Brasil y finalmente Dubái obtuvieron en subastas posteriores los precios más bajos, y la última, que fue la de Dubái, si mal no recuerdo, fue de alrededor de $17 el precio promedio por megawatt. Este precio es el que se estimaba México podía obtener en la última subasta que se suspendió. Entonces, estos mecanismos de las subastas, pues impulsaron definitivamente la energía, en este caso la energía solar. Pasamos de tener 2 centrales solares en el año 2013 a tener 68 en el año, pues este año, a lo que llevamos de este año. Ya hay 68 centrales solares. Pasamos de 2 centrales solares en el 2013 a 68 en el año 2020. Casi 70 centrales solares. Pasamos de generar 70 megawatts en el 2013 para generar 4.500 en centrales solares a gran escala. Y también hay que señalar que en México se encuentra la central solar más grande de América, no nada más de América Latina, sino de todo el continente, que está cerca de Torreón, y es una central solar que genera alrededor de 800 megawatts. Entonces, esos son datos interesantes que hablan, pues bueno, del compromiso y del desarrollo que ha habido con las energías renovables, en particular para la energía solar, considerando el gran potencial que México tiene en la materia.
en el 80% del territorio nacional tenemos una irradiación solar óptima, que ya la quisieran los otros países europeos o de otros países de la región. Formamos parte del cinturón solar, que son los países que tienen mayor radiación solar en el mundo, y finalmente en prácticamente cualquier punto del país que coloquen ustedes un panel, pues va a generar con un cierto grado de eficiencia. Hay centrales solares en todo el o sea, prácticamente en todo el país, digamos, aunque hay estados que todavía no tienen, eso hay que señalarlo, pero yo sí quisiera señalar que no nada más hay centrales solares en el norte del país, como a veces se piensa, ¿no? Ciertamente tiene condiciones que permiten la instalación de centrales solares con más facilidad que en otras partes, por temas orográficos, por temas también de irradiación, del factor de irradiación, o porque en estas zonas del norte del país, pues no hay núcleos poblacionales en grandes extensiones de terreno o de hectáreas, y tampoco hay comunidades indígenas que puedan verse afectadas, y tampoco hay una gran vegetación. De hecho, son tierras que prácticamente no tienen vocación alguna para agricultura o para eh, alimento o para tener ahí ranchos cinegéticos o demás. No, no tienen esa vocación justamente porque no hay agua en muchas partes de estas tierras, y también porque las condiciones climatológicas son adversas, ¿no? O muy complicadas. Entonces, esto interesantemente hace viables estos proyectos, dado que pues son tierras que no iban a obtener ningún beneficio, ningún provecho, y que se pueden utilizar o que se han utilizado justamente para la instalación de paneles solares. Pero también hay instalación de paneles o hay centrales solares en operación en el Bajío del país, y también en el sur del país, en Yucatán, por ejemplo, hay centrales solares en operación, y hay proyectos pues también en la zona de la península de Yucatán de proyectos. Y bueno, en otras zonas del país se ha complementado muy bien con energía eólica, por ejemplo en Oaxaca, donde las condiciones nuevamente de los terrenos o climatológicas, orográficas o de comunidades indígenas cercanas o núcleos poblacionales hacen un poco más complicada la instalación de paneles solares. Pero ahí han entrado en operación justamente por la rosa de viento, por la velocidad del viento en esas zonas, que es extraordinaria, es donde se han instalado más centrales eólicas. Entonces, ese es como está actualmente. En todo el país hay centrales solares, aunque sí nos faltan algunos estados. Por ejemplo, a mí cuando veo el mapa solar, se ve el norte del país con centrales solares, pero me llama la atención, por ejemplo, cómo hay 3 estados que no tienen así de a golpe de vista, digamos. Uno es Nuevo León, que no hay centrales solares. Entiendo que ya hay algunos proyectos que están en construcción. Otros, Tamaulipas, que también hay si mal no recuerdo, también falta algunos desarrollo, y también en Sinaloa. Claro, podemos entender algunas circunstancias particulares de cada región para entender el por qué, por diversas circunstancias, ya sea por costos, por precios marginales, por nodos o por diferentes circunstancias, no se han instalado por ahí centrales solares. Pero bueno, pues esperemos que en los próximos meses se puedan por ahí instalar, sobre todo en el caso de Nuevo León, que es un estado con una demanda creciente de energía y que también pudiera haberse beneficiado. En el caso de Tamaulipas, ustedes saben, pues sí hay centrales eólicas, y también en Nuevo León, de hecho, parques eólicos que están funcionando perfectamente. No el caso, si mal no recuerdo, de Sinaloa, que ahí sí no hay nada. Y bueno, pasando un poco al tema, como lo mencioné, de la generación distribuida o paneles en techos, la primera instalación, como dije, fue en 2007, y al día de hoy ya debemos estar alrededor de los 130,000 instalaciones de paneles en techos o contratos. Pasamos de uno en el 2007 a 130,000 ahora en el 2020. Eh, Esto significa alrededor de 1 gigawatt, 1000 megas, para darnos un total aproximadamente de 5,500 megawatts de generación con energía solar.
Entonces, tenemos 4.500 de centrales a gran escala y 1.000 megawatts de paneles en techos, por así decirlo. Generación distribuida, como se le conoce más técnicamente hablando, digamos. Pasamos entonces de 70 prácticamente a 5.500 en 7 años, ¿no? Más o menos. Ese es el estado que guarda actualmente en el caso particular de la solar. Y yo quisiera mencionar que, bueno, como ustedes saben, pues ha habido algunas modificaciones o regulaciones que se han emitido recientemente que pues han ocasionado un retraso pues en el desarrollo de los proyectos o que han, digamos, desincentivado incluso la inversión o que pudiera desincentivar la inversión en energías renovables. Sin embargo, como ustedes saben también, estas modificaciones, estas regulaciones han sido suspendidas, su entrada en vigor, ya que se concedieron justamente suspensiones definitivas en juicios que se han iniciado para evitar que estas nuevas regulaciones entren en vigor. Eh, Sin embargo, creo que definitivamente México, con el potencial que tiene, podría todavía estar mucho mejor en cuanto a generación con energía limpia, con energía renovable y a precios competitivos, y además que nos permita cumplir con los compromisos que México tiene para el 2024 de generar el 35% de nuestra electricidad con energía limpia. Eso, pues, dadas las circunstancias actuales, lo veo complicado que se pueda llegar a cumplir esa meta, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y hablando un poco de cosas, digamos, que están sucediendo en el mundo, creo que algo que México debería voltear a ver es lo que está pasando en otras partes, como por ejemplo la electromovilidad, que ya es una realidad en otras partes del mundo. De hecho, en México, bueno, ya ustedes hay vehículos eléctricos por ahí, pero todavía México no es uno de los países que tenga, digamos, mayor parque vehicular eléctrico en circulación. Creo que todavía nos falta mucho más y mucho menos también, o mucha menos participación en esta electromovilidad, pues también de vehículos de transporte público. En las grandes armadoras y algunos de los eh, eh, gobiernos en algunos países las armadoras pues han determinado que para el 2025, 2030, ya sus picos de producción principalmente o sus volúmenes mayores de producción serán de vehículos eléctricos. Y también algunos países han establecido políticas públicas en el sentido de que se va a prohibir la circulación de motores a combustión interna o motores a gasolina o a diésel, también en un horizonte de algunos años, ¿no? Todo eso entonces nos tiene que presionar un poco a México también de que tenemos que movernos hacia la electromovilidad. Y también hay otras cosas interesantes, también disruptivas, que es la digitalización de la red, ¿no? Un poco avanzar más en este tema, redes inteligentes y, por ejemplo, el vínculo entre el almacenamiento o utilizar hidrógeno verde junto con energía solar, creo que sería una gran solución para muchos de los temas que tenemos actualmente y poder potencializar aún más la energía solar. Con estos temas luego de que se le critica o se menciona o se le cuestiona de que, bueno, pues no generan en la noche y que entonces es intermitente y todos esos temas que en otras partes del mundo ya se han resuelto. Por ejemplo, a mí me gusta mencionar el tema de Dinamarca. Dinamarca al día de hoy genera el 80% de su electricidad con energía limpia. Y ellos consideran que para el año 2030, o sea, en 10 años, el 100% de su electricidad la van a generar con energías limpias. Y una parte de esto son energías renovables, como es eólica y solar. Entonces, creo que estos temas para ellos pues, han sido superados. El tema de la intermitencia o la inestabilidad o el tema del almacenamiento y demás, pues ellos lo han podido resolver. Entiendo que hay diferencias en cuanto a demanda, población, consumo, tamaño de país, de población, pero creo que se podría explorar cómo así hacer las cosas, como el sí, no como el no. Eh, y por otro lado, algo que también creo que hay que impulsar y que es en gran medida transición energética es el tema de la generación distribuida colectiva.
que en otras partes se les conoce como Community Solar. México aprobó estas disposiciones, la Comisión Reguladora de Energía, y entiendo que están ahí como detenidas para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Estas disposiciones, digamos, para sintetizarlo, es que le puedas vender energía a tu vecino, digamos así, ¿no? En otras partes del mundo ya se hace, y México, pues, se quedó ahí un poco detenido porque estas disposiciones fueron aprobadas, sin embargo, se encuentran ahí detenidas. De hecho, Azolmex presentó o impulsó más bien una iniciativa para que se incremente el margen de generación exenta o el umbral de generación exenta actualmente es de medio mega a al menos un mega. En otras partes del país, perdón, del mundo, es un mega al menos, son 5 megas, 3 megas. México se fijó medio mega, lo cual la verdad es que nunca supo muy bien por qué medio mega, pero bueno, ya hay una iniciativa en la Cámara de Diputados que busca incrementar el umbral de generación a al menos un megawatt. Y algo que a mí me gusta mencionar también es que tenemos que ir cambiando los chips de transición, de esta transición energética y demás. Bueno, en conjunto con otras cosas que son eficiencia energética y ahorro de energía, ¿no? Todo eso al final es transición energética. Pero a mí algo que me gusta mencionar es que nos acostumbremos más a términos como prosumidores, ¿no? Productores y consumidores al mismo tiempo. Que ese sería, digamos, cerrar el círculo de sustentabilidad y que al final nos va a traer la independencia de la factura eléctrica, ¿no? Es decir, que podamos generar energía en los techos, por ejemplo, o el vecino que genere energía y que a su vez nos venda la energía, pero obviamente será más barata y más amigable, y que esta energía que nosotros generamos, que además la energía más barata es la que se genera y se consume en el mismo sitio, porque se evitan los costos de transmisión y distribución. Entonces, que se genere en los techos y se consuma lo que se necesita, y el excedente, pues se tengan varias opciones, o se tienen varias opciones, ¿no? Una es que se pueda almacenar en la propia casa. De hecho, ya se están trabajando y ya hay modelos de baterías para casas, por ejemplo, justamente para almacenar esa energía y que posteriormente se utilice en los horarios, pues que son horarios punta o pico, ¿no? Que es pues determinadas horas ya en la noche o determinadas horas en la mañana. Y que esta energía pues sea decisión del prosumidor si la inyecta a la red, se la vende al vecino o la almacena, ¿no? Creo que eso es algo fabuloso que hay que explorar más todavía, o hay que ir en ese gran camino para poder generar beneficios al usuario. Que creo que eso es lo más importante que se debe considerar en cualquier sistema, en cualquier red de cualquier tipo, ya sea telecomunicaciones, energía, agua o lo que sea. El beneficio final del usuario a un precio competitivo y amigable con el medio ambiente, pues ya tenemos todo. Entonces, creo que esto de los prosumidores es bien interesante. Por ahí vi alguna digamos, desarrollo o concepto donde incluso los vehículos eléctricos pueden fungir o pueden ser utilizados como baterías también en las propias casas, ¿no? De hecho, pues los vehículos eléctricos han trabajado muchísimo, o se ha desarrollado muchísimo el tema de las baterías. También vi por ahí un supercargador, que ese era uno de los temas que retrasaban un poco el tema de la electromovilidad, pero ya son supercargadores que cargan las baterías de estos vehículos o de los vehículos en el mismo tiempo que se carga un tanque de gasolina, que eso era una de las críticas también para la electromovilidad. Pero si ya existen estos supercargadores con estas baterías también que permiten una mayor autonomía de desplazamiento, una mayor capacidad de almacenamiento con estos supercargadores, bueno, pues prácticamente ya nos estamos enfilando hacia pues una innovación total en estos temas, ¿no? Entonces, creo que sobre esto es que México tiene que trabajar, tiene que buscar estas uniones, estos puentes, estas sinergias con transición energética,
ahorro de energía, eficiencia energética, energías renovables, con redes inteligentes, smart grids, digitalización, hidrógeno verde, electromovilidad. Creo que hacia ahí debemos, o hacia allá deberíamos estar enfocando nuestros esfuerzos, sobre todo porque independientemente de que haya críticas hacia los hidrocarburos, el petróleo, críticas de cualquier naturaleza, ambientales, físicas, económicas, o de complejidad de su extracción o los costos de extracción, el petróleo en algún momento se va a acabar. Entonces, más allá de todas estas consideraciones, pues tenemos que estar preparados para que no nos gane estas circunstancias. Hasta, que mal no recuerdo, hasta el 2013, cuando fue la reforma energética, México tenía alrededor de 10 años de reservas probadas de petróleo. Claro, hay otros países en el mundo como Kuwait o Emiratos Árabes o Venezuela que tienen décadas. Kuwait, si mal no recuerdo, tenía como 80, 90 años de reservas probadas de petróleo, pero México no es el caso, y además lo que tenemos en aguas profundas o ultraprofundas pues implica una tecnología que es similar a la aeroespacial y que además no la tienen todas las empresas y no solo pocas empresas en el mundo. Entonces es muy complicado, cada vez hay menos, cada vez nos cuesta más. Entonces, qué mejor que utilizar el gran potencial y los recursos renovables que tiene México para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, esto, pues quería comentarles, creo que ya estamos en el tiempo de mi presentación, pero pues quedo si hay alguna duda o algún comentario, que estoy a sus órdenes. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de B-Energy. Los invitamos a continuar inscribiéndose. Tan solo manden su nombre, empresa y puesto, correo y perfil de LinkedIn a lvs@petróleo-energía.com. También los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Petróleo y Energía, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Y por supuesto, pues también agradeciendo a nuestro aliado estratégico Oil & Gas Alliance en acompañarnos en esta aventura. Y finalmente a nuestros orgullosos patrocinadores, la empresa Valero Energy, a Grupo Hosto y a MNJ Capital. Nos vemos en nuestra próxima conferencia de B-Energy.